Eh, ¿Cuáles son las características de estos tanques? ¿Sí? Hay toda una normativa, ustedes en el manual de Obras Sanitarias de la Nación van a encontrarse con todas las restricciones, todas las separaciones que tiene que tener, todos los elementos que tiene que tener cada uno de estos tanques. ¿Eh? Las características, vamos a ver algunas características particulares. Vamos a ver que en este caso es un tanque compartimentado, se llama compartimentado, acá tenemos una divisoria. Vamos a tener los accesos para hacer el mantenimiento, lo que vamos a tener que considerar como un mínimo de 30 centímetros desde la tapa hasta el pelo de agua, como mínimo. La altura que va a depender del volumen que yo calculo para que suministre el agua, el servicio de agua a mi sistema. Y abajo, en la parte inferior del tanque, ¿sí? No va a ser plano, así como se dibujaba en los dibujos esos chiquititos que teníamos, que no. Estos ya son de material, estamos hablando de un tanque de hormigón. Los tanques, ustedes van a ver que los tanques plásticos de grandes volúmenes tienen una configuración en la parte inferior. Pero en el caso de los tanques de material, que son los más complejos, ¿sí? Los que normalmente se usan en los edificios en altura cuando los volúmenes son muy grandes, si bien hay tanques plásticos de grandes volúmenes hoy por hoy en el mercado, en algunos casos se siguen construyendo todavía de material, entonces tiene que tener en la parte inferior, para facilitar el escurrimiento del agua y que no queden sedimentos y intente resguardar la salubridad del agua, una pendiente de 20 centímetros acá y después una pendiente de 10% que me lleve a mí, a toda esta cuba, a que desagüe por ese punto. Vamos a tener una altura a la plataforma de 1,80 m. Vamos a tener una baranda de protección. Esto se llama normalmente losa de colectores porque desde aquí uno va a acceder a toda la parte que está inferior acá para hacer los mantenimientos. Va a tener una escalerilla que me va a permitir llegar a la parte superior. Va a haber una plataforma, ¿sí? Que es esta que está acá, una plataforma que me permite a mí acceder con todos los sistemas de seguridad, con barandas, con resguardo a hombre, ¿sí? Con todos los sistemas de seguridad para que el operario pueda acceder aquí. Acuérdense que esto está a mucha altura, ¿sí? Y por experiencia, una vez que uno supera en esta zona, que las construcciones todavía no son muy altas, una vez que supera los 7 pisos, 7, 8 pisos, el viento se comienza a sentir, ¿sí? Por ahí en superficie no es tan fuerte, pero a esas alturas ya comienza uno a tener empujes, digamos. Y ni le digo si superan los 12 pisos. Puede llegar a ser importante. Las dimensiones, ya vamos a ir viendo cómo la vamos a ir eh, calculando. Bueno, vamos con un ejemplo, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos que saber entonces es cuánta agua necesitamos. Tenemos el edificio, tenemos el diseño, tenemos la cantidad de departamentos, tenemos la cantidad de unidades funcionales. Entonces, lo primero que yo tengo que averiguar es cuánta agua necesito. ¿Mm? Y para esto vamos a tener que tener en cuenta la característica de cada uno de las unidades funcionales. Una cosa son los departamentos. Los departamentos son mucho más sencillos de calcular porque ya hay un valor designado, que son 600 litros por departamento.
Eso es por norma, 600 litros por departamento, es lo que se considera. De un tiempo a esta parte se ha reducido un poco por el avance en la tecnología de lo que son las griferías, ¿sí? Comienzan a aparecer los aireadores, comienzan a aparecer doble botón para el inodoro, comienzan a aparecer ciertas estrategias que hacen que el consumo de agua se reduzca. Pero bueno, por normativa se toma 600 litros por departamento. Vamos a calcular cuántos departamentos tenemos por piso y la cantidad de pisos. Eso nos va a dar a nosotros un volumen de los departamentos, de las unidades funcionales de departamento. Pero hay otras unidades funcionales, que son las unidades funcionales de uso general, que puede ser un comercio, que puede ser un gimnasio, que pueden ser varios baños públicos, que pueden ser para un espacio de salones de uso múltiples del edificio, en donde tienen sus unidades sanitarias. Y estas unidades sanitarias ya no se las puede calcular diciendo, tengo 3 baños, son 600 por 3. No, no es así. No, eso no va a funcionar. Lo que vamos a tener en cuenta es que en esos espacios que son públicos, puede llegar a ocurrir de que todos los artefactos estén siendo usados al mismo momento. ¿Sí? Entonces, se tiene que tener en cuenta cuál es el consumo de cada uno de esos elementos. Entonces, vamos a saber que un inodoro a la turca o un inodoro pedestal va a consumir 250 litros por día. Una ducha, 100 litros. Lavatorios, 100 litros. Mingitorios, 150 litros. Entonces vamos a decir, tenemos en este caso 7 inodoros por 250 litros, me da 1750. ¿Por qué se pone por día? ¿Por qué ustedes, qué es lo que yo tengo que garantizar con el tanque de reserva? Que tenía que garantizar una vivienda, por eso eran 1100 litros. Y no eran más, no eran menos. Bueno, más podía ser, depende de la cantidad de gente. ¿Qué es lo que yo tengo que garantizar? ¿En qué tiempo tengo que garantizar de que me aguante el suministro? En un día. Yo tengo que tener la reserva para garantizar durante un día que no va a haber problemas de abastecimiento de agua. Ante una contingencia, no va a haber, no va a haber, no va a pasar que me quede sin suministro. Entonces, voy a calcular que tengo 7 inodoros, que tengo 15 lavatorios, que tengo 5 mingitorios, que tengo 2 duchas y que tengo una pileta de cocina, cada uno con su consumo. ¿Sí? Porque estos artefactos que se encuentran en áreas que son públicas, ¿sí? Los tengo que calcular de esa manera. Puede ser que todos los artefactos estén siendo ocupados al mismo tiempo, no así los departamentos. Sumo esa cantidad de litros, me va a dar un volumen, sumado al volumen de los departamentos, yo voy a tener el volumen total de agua de servicio sanitario que necesita mi edificio. Hasta acá, servicio sanitario, ¿sí? De incendio todavía ni hablamos. Vamos con el servicio sanitario. Entonces, para saber cuál es el volumen de mi tanque en el servicio sanitario, voy a tener en cuenta la cantidad de unidades funcionales por departamento, que son 600 litros, y a su vez, si tengo instalaciones de uso público, cuál es el consumo de cada uno de esos artefactos afectados al espacio público. ¿Se entendió hasta ahí? Porque esto suele ser una de las cosas que se pasan por largo
¿Eh? Entonces, una vez que tengo eso, ¿sí? Veo cuál es mi capacidad del tanque de reserva. Son los 4.500 litros que había sacado de baños públicos y servicios públicos, más los 12.000 litros o 12 metros cúbicos de los departamentos, que en estos casos son 2 departamentos por planta tipo, son 10 pisos. Esta es la configuración del edificio que estoy evaluando ahora. Después ustedes van a evaluar el ejemplo que nosotros le subamos. ¿Sí? Teniendo este volumen, ¿cuál es la capacidad del tanque de bombeo? ¿Se acuerdan la formulita? 1/3, 1/5 del tanque de reserva. Esa es la relación. Y esa relación se mantiene, tanto para nuestra vivienda como para nuestro edificio. Entonces yo puedo determinar que el volumen de mi tanque de bombeo en relación a mi tanque de reserva es de entre 1/3 y 1/5. Entonces yo voy a evaluar ese volumen. Como verán, acá están todas las normas que habíamos hablado, la plataforma, el sector de colectores, en este caso estamos hablando solamente del servicio sanitario. Entonces no va a estar acá el sifón invertido y no van a ver todo lo que ya vimos. Muy bien, esto me va a dar un volumen en metros cúbicos. Ese volumen en metros cúbicos es lo que yo tengo que cubicar acá en mi tanque. ¿Cómo hago esto? Puedo determinar de dos maneras, o determino la superficie o determino la altura. ¿Por qué las dos formas? Porque normalmente cuando llegamos a la parte de la azotea, este tanque puede circunscribirse a la caja de ascensores y escaleras, que normalmente es el núcleo rigidizante del edificio, en cuyo caso tenemos una superficie acotada. O puedo determinarlo por altura, no me quiero ir mucho más en altura de tanque y necesito superficie. Tengo posibilidad de que estructuralmente se puede ir en superficie. Entonces, cualquiera de las dos opciones está, o determino cuál es la superficie o determino cuál es la altura. Teniendo uno de esos parámetros ya fijo, el resto es cubicar nada más. Bueno, listo, ya tenemos el tanque de reserva, ya sabemos cuánta agua necesitamos. ¿Qué otra cosa vamos a tener que tener en cuenta? Y ya sabemos cuál es nuestro tanque de bombeo, ¿sí? ¿Qué capacidad tiene nuestro tanque de bombeo? Fantástico. Ahora tenemos que llenar el tanque de bombeo. Entonces, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta para llenar nuestro tanque de bombeo? ¿Se acuerdan ustedes lo que teníamos que tener en cuenta? ¿Volvieron del recreo, no? ¿O se quedaron en el recreo? ¿El tanque de reserva? El tanque de bombeo. ¿Quién llena el tanque de bombeo? El agua de red. El agua de red. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar nosotros? ¿Cuál es el tiempo que tenemos que garantizar nosotros de llenado de ese tanque de bombeo? ¿En cuánto tiempo se tiene que llenar? Aproximadamente en 1 hora. Entonces nosotros tenemos que ver con la presión, ¿se acuerdan que habíamos hablado de 8 metros de columna de agua, que era lo que teníamos por red? ¿Sí? Tenemos que ver que con esa presión en vereda, yo pueda llenar ese tanque que era de 5.500 litros en 1 hora. Entonces, con esos parámetros y sabiendo cuántos litros por segundo me suministra cada una de las secciones, yo voy a ir viendo cuál es la sección del caño de ingreso a mi edificio. ¿Sí? Y es lo que yo voy a tener que pedirle a la empresa que suministra el servicio cuando voy a hacer la conexión. Entonces yo voy a hacer la conexión a la red
Y para que esa conexión a mí me sirva, yo voy a tener que tener un caño de 0,032. Le tiro así porque todavía no digo. O de 0,025 o de 0,019. ¿De qué va a depender? Del tanque de bombeo. Yo tengo que llenarlo en 1 hora. Entonces, va a depender de cuántos litros por segundo pase por ese caño para que yo pueda cargar mi tanque. Entonces, creo que está por acá. No, no está por acá. Bueno. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo voy a seleccionar cuál es el caño que me va a suministrar a mí la carga al tanque de bombeo. Entonces voy a sacar el cálculo, yo tengo 5.500 litros, ¿cuántos? Y yo lo tengo que llenar en 1 hora, ¿cuánto sería? ¿Cuántos litros por segundo necesito? Las unidades los maté, ¿no? ¿Cuántos segundos tiene 1 hora? 3600 segundos, profe, creo. 600 segundos. Exactamente. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál es el caño que tengo que poner ahí si tengo que cargar 5 metros cúbicos? 5.000 litros. Disculpen, 5.000 litros. ¿Con qué caño yo podría cargar eso en 1 hora? ¿Sale o no? ¿Cómo haríamos? Hay que dividir la cantidad de litros por la unidad por 3600 segundos, o sea, Ajá, ¿y 5000, cuánto da? 1,55, Ajá, y de los que están acá, 2,53, porque exactamente. Vamos a ir al rango superior. Entonces, vamos a necesitar un caño de 0,032. Y ese es el caño, esa es la sección del caño que me tiene que alimentar a mí mi tanque de bombeo. ¿Se entiende esta operatoria? Esto ya lo habían hecho el año pasado. Pero como era para un volumen chiquitito, con este era más que suficiente. Entonces, eso es lo primero que tenemos que verificar. Eso tienen que tenerlo en cuenta ustedes eh, siempre, que en las instalaciones, cuando son instalaciones de chicas, de una vivienda, por ahí hay algunos elementos que uno ya no los calcula porque ya sabe que con lo mínimo funciona, ¿sí? O toma algunas estrategias. Cuando estamos hablando de instalaciones en edificios cuyo volumen es mucho mayor, cuya estructura y consumo es mucho mayor, se calcula absolutamente todo, ¿sí? Porque nosotros tenemos que optimizar la instalación. Yo no puedo venir y decirle, no, ¿sabes qué? Con un caño de 1 pulgada tiene que bastar. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que sea grande, puede ser que sea chico. Tengo que verificarlo. Tengo que verificar con cálculos, tengo que fundamentar mis cálculos, porque esa fundamentación es la que me va a pedir la empresa a mí, la empresa de servicio de agua, es la que me va a pedir a mí para que yo vaya y le diga, che, necesito un caño de una conexión de 0,032. Me va a mirar la empresa de suministro de agua y me va a decir, decime por qué necesitas eso, porque yo a lo sumo te puedo poner un caño de 19. No, 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 yo necesito porque mis volúmenes son así, 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 así. Ah, bueno, si es así, hacemos la nota del pedido de excepción y hacemos todos los trámites necesarios para que te asignen ese tipo de conexión. ¿Mm? Entonces, pasamos de escala, ya vamos a complejidad, ya vamos a tener en cuenta cada uno de los elementos que vamos a tener en cuenta. ¿Qué otra cosita más vamos a tener en cuenta?
lo que habíamos hablado en un principio, ya no estamos hablando de un tanquecito de bombeo de 350, de 500 litros. ¿Sí? No, ya estamos hablando de un tanque de grandes volúmenes. Entonces, esos tanques de grandes volúmenes tienen sus restricciones para el manejo. Entonces, ya un tanque de bombeo, ¿sí? Tiene que tener un espacio mínimo en la parte inferior, tiene que tener un espacio mínimo en la parte superior para hacer los accesos, ¿sí? Ya no estamos hablando de un colector chico, sino que ya son colectores con ciertas dimensiones porque tienen que alimentar las bombas. Entonces, ojo cuando ubican el tanque de bombeo en el proyecto. Ya superamos ciertas capacidades, entonces esas limitaciones comienzan a tener incidencia en nuestro diseño y en dónde ubicar ese elemento. ¿Sí? Entonces ya no es lo ubico detrás de un plantero. No va a ocurrir. ¿Sí? Voy a tener que planificar muy bien dónde ubicar ese tanque con un volumen tan grande y cuyos accesos yo tengo que permitir. Yo tengo que permitir este funcionamiento. Entonces, a tener en cuenta, al igual que el tanque de reserva, que bueno, se encuentra en la parte superior del edificio, muchas veces ahí ya no tenemos la limitante del cielo, digamos, ¿sí? Está abierto. Pero el tanque de bombeo sí está ese limitante porque normalmente está entre niveles. Entonces, tener en cuenta esos volúmenes. ¿Mm? Bueno, ejercicio. Esto, algo ya lo vieron. Hay algunos conceptos que están repetidos acá, de los que ustedes ya vieron en vivienda. Nada más que ahora vamos a un edificio. Profe, Sí, una consulta que hice en el chat. sí, cómo Vio que no. a medida que va bajando los caños, va disminuyendo la sección. Sí. Eso no tendría que ser al revés por la presión. No, O sea, justamente. o sea, tiene que ser cada vez más chico en vez de más grande. Claro, porque va a depender del consumo. Ok, perfecto. Cuando supera ciertos límites, por eso, cuando supera ciertos límites, 25 pisos normalmente, entre 22 y 25 pisos, ¿sí? Cuando superan esos límites se ponen los reductores de presión. Son piezas que van en la cañería de agua que hacen justamente que la cañería del primer piso no tenga 20, más de 50 metros de columna de agua. ¿Se entiende esto, no? Por eso comienzan a aparecer los tanques intermediarios, los reductores de presión, en cañería y todo eso. Pero las Sí, secciones van a depender del consumo. y en el caso de un tanque intermediario, ¿en qué parte del edificio se coloca eso? A la altura o sea, en el caso de que vos superes los 45 metros, no es que vas a poner el tanque y vas a poner el tanque intermediario abajo, porque superaste un piso de los 45. Lo vas a ubicar un poco más abajo. Siempre vas a ir regulando las presiones. O por ahí no pones un tanque intermediario, pones reductores de presión. ¿Me va entendiendo? Hay diferentes estrategias para resolver lo mismo. Sí, se entiende, profe, gracias. Pero las secciones van a depender del consumo que tenga que vos suministrar a esos departamentos. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a dimensionar esto que está acá. ¿Y de dónde sacamos cada una de estas cosas? Bueno, el tanque de reserva y tanque de bombeo que ya lo calculamos. ¿Sí? Cantidad de departamentos, en este caso solamente los departamentos. Aquí se sumarían los otros, llegaríamos a 16. El cálculo de tanque de bombeo con su relación con el tanque de reserva, ¿sí?
y los datos que vamos a tener de nuestro edificio. Y cada uno de estos cada una de estas bajadas va a depender de qué grupo alimente. ¿De qué van a depender esos grupos? De las tablitas estas, que ustedes habían visto, de estas, un departamento completo de 0,71, eso es si no hay válvulas. Si hay válvulas, ya el cálculo es diferente, ¿sí? Un edificio público, cada lavatorio, pileta, lavamanos, válvula o válvulas de artefactos, 1,27 centímetros cuadrados por cada válvula, ¿sí? Ahí ya entramos a ver otro tipo de dispositivos. ¿Que pueden aparecer en una vivienda familiar? Sí, pueden aparecer. De hecho, ya se están haciendo bastante usadas el asunto de válvulas de limpieza de inodoro en viviendas. Lo que pasa es que muchas veces la gente dice, yo quiero poner una válvula en mi casa. No consulta con un profesional, consulta con el plomero. El plomero le dice, sí, señora, quédese tranquila, le ponemos acá la válvula. Espectáculo. Le ponen un diámetro chico y la válvula no funciona. O le ponen un diámetro de 1 pulgada, pero vienen de un caño de media. No funciona. ¿Sí? Entonces, ¿eso por qué? Porque no fue planificado así. No, esa instalación no fue planificada para tener válvulas. Entonces, cuando uno diseña y planifica y dice, el requerimiento del cliente es que los inodoros tengan todos válvulas de limpieza y que las canillas no sean canillas, sino que no sean canillas de grifería, digamos, no es grifería, grifería son todas, eh, de cierre, digamos, sino que sean por válvula, bueno, tienen otra característica. La válvula funciona de otra manera. Entonces, hay que tener en cuenta estos parámetros que están en la normativa, en donde dice cuáles son las secciones, ¿sí? De hecho, estaba por acá, ¿sí? Va a depender de la altura, pensé lo que hablábamos de la válvula de inodoro, va a depender de la altura, y con una altura de 2,5 miren la sección de caño que necesitamos. Porque trabajan con presión. Entonces yo tengo que garantizar esa presión en esa válvula. Entonces, si yo la tengo muy chiquita, muy corto la salida, que puede llegar a ser una vivienda, miren la sección de caño que yo necesito para que me funcione esta válvula. ¿Mm? Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de parámetros cuando uno diseña. Y dice, yo voy a poner en todo mi edificio válvula de limpieza de inodoro. Fantástico. ¿Se puede? Sí, se puede hacer tranquilamente. Ahora, hay que tener en cuenta que ya no va a funcionar esto, ya no va a funcionar la tablita chiquita esa que teníamos ahí antes, sino que ya vamos a entrar a hablar con válvulas. Ya no vamos a usar la tablita que usábamos en vivienda. Vamos a usar válvulas. Entonces, ¿qué significa esto? Alimenta 6 grupos de 1,90. Es que el consumo que está teniendo, la necesidad de agua de ese núcleo, es de 1,9. Alguna composición de esto. Válvula, artefacto de baño, artefacto secundario, pileta de cocina, pileta de lavar y pileta de lavacopas. Bueno, pero eso es por la antigüedad de la norma. Y 2 baños de servicio, ambos con depósito automático de inodoro, 1,27. Acuérdense lo que es la válvula de artefacto de baño, 1,27 más 1,27 dividido 2 nos da 1,90. Por cada válvula y grupo de artefactos surtidos. Entonces, cuando yo voy acá y veo un grupo que es de 1,90, sé que tiene esta configuración. Ahora, si yo uso depósito automático de inodoro, es otra cosa. Ahí ya con un caño de media ya andamos.
Ya las secciones son otras. Entonces, tener en cuenta cuando uno va a hacer el cálculo qué es el artefacto que planifica ubicar en su proyecto. Esto es para calcular este caño que está acá, este colector que está acá, que es el colector sanitario. Y el colector sanitario me dice la fórmula, que es la sección mayor más la semisuma del resto de las secciones. Entonces, yo primero calculo cuánto va a necesitar. Fíjense que arranca con un diámetro de 25 y termina con un diámetro de 38. Este arranca con un diámetro de 25 por el grupo que tiene, termina con un diámetro de 32 y este arranca con uno de 25 y termina con uno de 38. ¿Qué pasa? La B1 y la B3 son de la misma sección. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? La mayor más la semisuma del resto. Entonces, yo lo que voy a tener que ver es, en el cálculo de secciones, no de diámetros, de secciones, y aquí sí ya hay una diferencia, ¿sí? Es la mayor sección más la semisuma de las otras dos. Si estas dos fueran iguales, en caso de que yo tenga dos bajadas que son exactamente iguales y suministran a los mismos núcleos, y que suele ocurrir bastante, se elige una de las dos como mayor y la semisuma del resto. Siempre es la mayor más la semisuma del resto. Eso me va a dar la sección y con esa sección yo me voy a ir a tabla, ¿eh? Voy a ir a tabla, ¿verdad? Tablita esa, ¿estoy acordando? Acá. Y me voy a ir a ver cuál es, ¿sí? La que cubre. Colector, voy acá y busco cuál es la que se ajusta a mi cálculo. Y de ahí veo cuál es la sección, el diámetro del caño. Pero siempre voy a trabajar con las secciones. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá esto? Calculamos el caño de entrada, nos fuimos al tanque de bombeo, del tanque de bombeo con respecto al tanque de reserva, que lo calculamos por la necesidad que teníamos de consumo, tanque de reserva relacionado con tanque de bombeo relacionado con tanque de reserva. Ahora bajamos al colector, este caño que es el que nos comunica con todas nuestras bajadas, y cada una de estas bajadas para lo que yo voy a suministrar. ¿Cuáles van a ser mis núcleos que yo voy a suministrar? Entonces estamos haciendo la escalerita, ¿sí? Vamos a ir calculando cada uno de los elementos. Esto, por favor, ténganlo en cuenta cuando vayan a calcular. ¿Qué componentes tienen y qué elementos usan? Esto ténganlo en cuenta, ¿sí? ¿Cuáles son las restricciones? ¿Cuáles son las medidas mínimas? Las tablas a usar. Fíjense que cuando estamos hablando de bajada de tanque para grupo de artefactos y válvulas de descarga directa de inodoro, fíjense que ya arrancamos con 1 pulgada, con 0.025, cuando en la otra tabla arrancábamos con 0.013. Acá ya arranca con 1 pulgada. Entonces, dependiendo cuántos son los núcleos, ¿sí? El número de cantidad de válvulas me va a dar, siguiendo esta línea, me va a decir cuál es el diámetro. Y la tabla 3, bueno, es para la parte de colectores, bajadas y colectores, ¿sí? Tenemos ahí. Esta ya la vieron, la usaron, ¿sí? Vamos a ver la composición que tiene cada uno de nuestros departamentos. Si es un departamento completo, ¿sí? Fíjense que acá es 0,71. Acá no hay válvulas, ¿sí? El agua caliente
ya lo sabemos, ya lo han aplicado en vivienda, así que ya saben cómo es el calculito ese. Es nuevamente la tabla de... Y aquí un resumen de cómo quedaría esa instalación. Entonces, ingresamos, esto tenía un tamaño, una sección propia de saber cuál era el volumen de este tanque de bombeo. Vamos a garantizar de que esto lo pueda cargar una hora, entonces este caño tiene que tener una sección suficiente para que eso ocurra. Vamos a bajar a lo que es el colector del los tanques de bombeo. Vamos a ir a las bombas van a suministrar el volumen de agua necesario para, para el servicio sanitario y el servicio contra incendio. Ya vamos a hablar en la clase que viene sobre este volumen. ¿Por qué aparece este sifón invertido en la parte de incendio? ¿Sí? Ya sabemos que este sifón invertido lo que nos permite es el nivel del servicio sanitario con respecto al servicio de contraincendio. No va a bajar por acá, no va a bajar todo esto, sino que va a bajar solamente este nivel. Para eso está este cañito que hace que esto trabaje a presión ambiente, a presión atmosférica. Ahí recién se va a desarrollar el colector sanitario, que fue lo que calculamos hace un ratito. Va a depender de la sección que tenga las bajadas. La sección que tengan las bajadas va a depender de cuál es el consumo de cada uno de mis unidades funcionales que yo suministro. Cada unidad funcional va a tener su medidor de caudales, ubicado en espacios donde yo pueda acceder fácilmente para su lectura, sin tener que golpearle la puerta al señor o la señora y pedirle ver, ver ese medidor. Entonces están ubicados en espacios accesibles. Voy a tener en este caso una de las bajadas que suministra toda la parte de servicios públicos. Es una estrategia, ¿sí? Ustedes pueden manejarlo como lo habíamos visto al principio, o con una sola bajada que suministre a todo el edificio, con lo cual la sección de ese caño va a ser una sección importante, o dividirla en múltiples bajadas que van a suministrar a diferentes unidades funcionales que yo voy a organizar. Todos los departamentos A van a ir con la bajada 1, todos los departamentos B van con la bajada 2, todos los departamentos C con la bajada 3 y la parte social va con la bajada 4. Puede ser, puede ser. Puede ser también que con una sola bajada suministremos al departamento A y al departamento B. Simplemente es cómo yo administro y en base a cómo yo administro, el cálculo que tengo que hacer del caño necesario para que pueda suministrar sin problemas entre las unidades funcionales. Profe, acá no vio que en el año pasado necesitamos una bajada únicamente para el calefón. Acá ya no es necesario, digamos. No, normalmente acá lo que vamos a trabajar son con termotanques. Muy difícilmente, si bien después cuando vean la parte de gas va a aparecer el calefón a gas en el edificio, eh, normalmente no es un artefacto que se esté usando en edificios de departamentos. Normalmente se usan termotanques, o sea, acumuladores. Entonces, no. Más porque existen edificios que están diseñados para calefón a gas y obviamente tienen que tener las ventilaciones, tienen que tener los ductos de ventilación, tienen que tener los escapes de gas, y todas esas normas de seguridad, que lo van a ver ustedes más adelante. Por ahora vamos a trabajar todo con acumuladores, por eso aparece acá el dibujito del termotanque. ¿Está? Gracias, profe. Ok. Sigamos. ¿Qué elementos no habíamos calculado nosotros hasta ahora? Calculamos la cañería, calculamos los volúmenes, calculamos la bomba. Y ahora, ya la bomba
de lo que usábamos en la casita, que podía ser una bomba de medio HP, total, para subir los 10 metros que puede llegar a tener como máximo, veníamos bien. Ahora ya tenemos que subir 10 pisos a 3 metros por desnivel, ¿sí? Estamos lejos, estamos a 30 metros de altura. Más la separación que tenemos que tener del tanque de reserva para que tenga presión en punta de manguera, ya estamos en 35, 40 metros de altura. Hay que subir hasta allá. Entonces ya las bombas no son bombas chiquitas. Ya hay que calcularlas. Y hay que comprar la bomba que corresponde. ¿Sí? Porque si me quedo chico con la bomba, el agua no va a llegar. O si llega, va a llegar muy poquito. La voy a estar forzando, se va a quemar. Porque tiene un régimen de funcionamiento. ¿Sí? Tiene un régimen de funcionamiento y tiene un régimen de descanso. Eso está todo calculado en las bombas. Entonces yo tengo que tener en cuenta, cuando voy a comprar una bomba, cuál es la necesidad que yo tengo. Y ahí vamos a tener, depende de cuál sea la marca de la bomba, vamos a tener los modelos, el tipo de motor, la capacidad en HP, ¿sí? Los caños de impulsión, los caños de aspiración, en el caso de que yo esté tomando agua de un punto más bajo, si es una bomba que tenga que tomar de, de- de un subsuelo o algo por el estilo, voy a tener que tener el diámetro de aspiración, el diámetro de impulsión, las potencias y hasta incluso tener en cuenta el peso de las bombas. Entonces, todas esas características ya las trae cada uno de los modelos. ¿Eh? Entonces, buscan ustedes en el mercado hay la cantidad que ustedes quieran, aquí esto es un ejemplo, ¿sí? Donde cada bomba les va a indicar, cada marca les va a indicar cuál es el modelo, cuál es el HP, cuáles son los litros por minuto que impulsa o los metros cúbicos hora. ¿Se acuerdan cómo habíamos sacado nosotros lo del cañito ese para que suministra el tanque de bombeo? Bueno, también tenemos que saber cuántos metros cúbicos por hora impulsa para cargar nuestro tanque de bombeo, nuestro tanque de reserva, que también necesitamos cargar una hora. Entonces aquí yo voy a poder determinar, ¿sí?, cuál es la bomba que se ajusta a mis requerimientos. Cuántos HP necesito que tenga, cuántos litros sube y a qué altura va a ir subiendo y va a ir llevándome estos valores. Por eso la H acá. Entonces voy a buscar cuál es la bomba que se ajusta a eso y voy a decirle, qué sé yo, que a 50 metros de altura, 55 metros de altura, una bomba de, a ver, este modelo de bomba me está suministrando, acá, a 7 metros cúbicos hora. Nosotros teníamos 12, ¿no? ¿Nos sirve o no nos sirve esta? No, profe, teníamos Tenemos que ir acá. 16.500. Claro, 16.500 teníamos con todo, tenemos que ir acá. ¿Cuál bomba me eleva hasta, pongámosle, 40 metros de altura? ¿Sí? Y por hora me lleva 16. Esta que está acá. ¿Se entiende cómo es la ecuación? Entonces, teniendo esos volúmenes, la altura, yo busco la bomba. Acá tengo otros modelos, otros HP, alturas, caudales. ¿Eh? 12, 13,8, 15, 16,8, 18, 24, metros cúbicos por hora o litros por minuto.
Entonces, teniendo en relación eso, voy a elegir cuál es la bomba. Una vez que elijo la bomba, me voy y me fijo qué tamaño tiene, cuánto mide, cuánto pesa, dónde puedo poner ese elemento en mi sala de bombeo. Que ya no estamos hablando de una bombita puesta debajo del tanque, sino que estamos hablando de una señora bomba que necesita un espacio. Y que no solamente que necesita un espacio, sino que son dos. O sea que la cosa viene ocupando espacio. Entonces, uno tiene que tener en cuenta esa, bueno, esta es la performance de cada una de las bombas, teniendo la cantidad de litros por minuto o metros cúbicos por hora, y la altura, cuál es la performance del funcionamiento, las curvas de caída, digamos. Después de unos puntos ya comienza a decaer en su rendimiento. Acá están los tipos de bomba. Ese es un cuadro más técnico. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió lo de la bomba? Entonces también tenemos que calcular la bomba. Pueden usar esto está en el PDF que yo les subí, pueden usar esto como ejemplo o pueden buscar alguno en internet, alguna línea de bombas que tenga esta información. Todas las tienen cuando superan ya. Las de media HP le dicen tantos metros de succión y tantos metros de impulsión y nada más. Esa es toda la información que tienen. Ya cuando son bombas más grandes, ya las especificaciones son mucho más detalladas, ¿sí? Ya empiezan a ver hasta los tamaños de cuánto es el caño de impulsión, cuánto es el caño de aspiración. Entonces ya el caño que alimenta ya no es de media, ya no es de 3/4, ya comienzan a ser de 1,25 pulgadas, de 2 pulgadas, impulsiones de 1 pulgada, 1,25 pulgadas, 2 pulgadas, dependiendo de la bomba. Y ese modelo lo vamos a sacar acá, que es el que necesitamos. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Silencio de radio significa que sí, o si significa que no. Bueno, presiones. Y aquí cambian otros parámetros que ustedes lo conocían, pero ahora estamos hablando de edificios, ya la cosa cambia. En realidad se ajusta un poco a la necesidad. ¿Qué significa esto? Que yo probablemente tenga que hacer el pasaje de la cañería de agua por otros lugares. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando teníamos en la vivienda era fácil? Llegábamos a una puerta, bajábamos el caño, levantábamos cuando terminábamos de pasar la puerta y se terminó el problema. Nuestro artefacto más alto era la ducha. No teníamos mucho más problemas. En un edificio ya tenemos que planificar otras formas. Y la cañería yo la voy a poder llevar por entre cielo raso, subir hasta el cielo raso, por ahí me conviene más que para no afectar la unidad funcional de abajo. Entonces, si hay alguna pérdida, yo la estoy viendo en mi departamento y no la está viendo mi vecino, que después me golpea la puerta y dice, che, te estás perdiendo el caño. Y yo le digo, sí, bueno, pero yo no me di cuenta. Sí, dice, pero yo tengo que entrar con un paraguas a mi casa. Entonces, bueno, ver las diferentes estrategias. Si yo paso por arriba, entre cielo raso, o sea, debajo de la losa, la presión a la base de tanque tiene que estar al punto más alto de la cañería. Ya no va a ser la rosa de la ducha. Va a ser por dónde está pasando mi cañería. Yo en este punto voy a tener que garantizar esta presión. Lo mismo va, bueno, parecido va a ocurrir acá. Y yo si no, y esto es lo que estábamos hablando, puedo pasar por entre el techo del cielo raso de mi vecino y alimentar. ¿Qué va a pasar si yo tengo alguna filtración acá? Se va a enterar mi vecino que muy amablemente va a venir a tocarme el timbre. Y bueno, tendremos que hacer las intervenciones acá, romper el cielo raso, arreglar el cielo raso. ¿Sí? Entonces son estrategias, son opciones.
de posibilidades. Cada una de estas posibilidades tiene su restricción. Si yo esto lo paso por acá abajo, listo, los 2 metros es a este punto. Si yo paso por acá arriba, siempre es al punto más alto. ¿Sí? Eso por favor ténganlo en cuenta. Si bien la altura a la base de tanque suele superar esta altura, suele superar esta presión, porque lo que tengo que garantizar es la parte de incendio. Eh, si no se garantiza eso no se garantiza la presión en incendio con altura y se presuriza la cañería, yo lo tengo que garantizar con altura de tanque. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, y esto es un poco el ejercicio que vamos a llevar adelante, que primero vamos a ver lo de... hasta acá, ¿se entendió esto? Porque acá vamos a arrancar con sus estrategias de diseño. Profe, yo quiero saber por qué, o sea, cuál es la razón por la cual no se puede llevar la cañería a la misma altura que llevábamos, por ejemplo, en las viviendas, digamos. Así como explicó usted de que se baja y después se sube No, 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 y no. A ver, capaz me expliqué mal yo. El paso de la cañería para la alimentación, podemos tener dos estrategias. O vamos por arriba del cielo raso, ¿sí? Y alimentamos, o vamos por debajo. Pero la distribución dentro del departamento, siempre que sea por pared, va a estar entre esos 20 y 40 centímetros desde el nivel de piso. ok, ok. Sí, 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 ¿Se entendí. entiende? Sí, En vivienda lo que pasa es que en planta baja, debajo del piso, teníamos tierra. claro. Hacíamos, excavábamos y metíamos el caño y chau. Se nos complicaba, hacíamos la misma estrategia si lo teníamos en planta alta. ¿Sí? Pero siempre que la cañería de agua va por pared, ¿sí? Siempre que va por pared, va entre 20 y 40 centímetros. Esa es la faja donde vamos a poner toda la cañería de agua. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando tengo que salvar una abertura, ¿sí? Vano, o tengo que irme desde el punto de alimentación, tengo que irme muy lejos a alimentar un termotanque o una pileta de cocina. Está medio satelital, entonces puedo irme por cielo raso o puedo irme por debajo de la losa para salir en ese punto y no tener que hacer todo el caminito de todas las paredes que pueda necesitar, ¿sí? Simplemente eso. Siempre acuérdense que nosotros en las instalaciones vamos a optimizar. Ese es eh, nuestro punto a tener en cuenta. Siempre, en todas las instalaciones vamos a optimizar en longitudes de caño, a optimizar en secciones, ¿sí? Distancias, todo eso nosotros vamos a tener que tener en cuenta. Funcionamiento, bueno, por eso, ya calculamos la bomba, ya calculamos, ya no es que pongo cualquier bomba, sino que ya la calculo el caño que va a entrar, calculo el caño que va a salir, calculo las bajadas, ¿sí? Sí, ¿Se profe, entendió esto? gracias. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿No? Pero bueno. Otra de las cositas que yo le quería mostrar, si lo podemos ver un poquitito, es un ejemplo de más o menos lo que estábamos eh, un ejemplo de año anterior nada más de cómo es la resolución. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el cálculo de las capacidades, vamos a ver el diámetro de conexión del edificio, vamos a ver las dimensiones del tanque de bombeo, ¿sí? Vamos a dimensionar las bombas con la tabla esa que vimos, vamos a ver las bajadas,
Vamos a ver el colector con las tablas que vayamos a usar. Fíjense que acá no está usado lo de válvulas, sino que está usado esto simplemente y arrancamos con secciones más chicas. Con secciones más chicas. En este caso, los compañeros que hicieron esto no tenían válvulas, no habían considerado válvulas. La ubicación del tanque, la alimentación, dónde están ubicadas las bombas, las dimensiones del tanque de bombeo. Fíjense que ya no son las cosas chiquitas, sino que ya son grandes. Los colectores, dónde se plantean las subidas, cómo se alimenta la parte social. La ubicación de los medidores para cada una de las líneas de departamento, sobre lo que yo les decía, ese espacio común de palier. Fíjense, ahí está la subida y acá plantean ellos las bajadas sobre esta pared con su gabinete, o sea, no centralizan todo en un solo espacio, sino que lo atomizaron un poco. También es una estrategia mientras se pueda acceder libremente a esos puntos. Bueno, las ubicaciones, en este caso, en la azotea, tenían acá ubicados los medidores. El tanque de reserva, dónde está ubicado, las dimensiones, la ubicación de las válvulas, la simbología, ¿sí? Acá faltaría agregar algunas características. Los cortes, las secciones, ¿sí? Cómo va la alimentación, aquí le estaría faltando la parte de alimentación de vereda. ¿Cómo se comportaría esto sin incendio? ¿Cómo se comportaría eso que estuvimos viendo de ejemplo nosotros? ¿Cómo es la distribución en departamentos? ¿Cuáles son las secciones de cada uno de esos caños de bajada? Los detalles de los tanques de bombeo, el detalle del tanque de reserva, cómo está compuesto. Eso es lo que hablábamos del despiece. Acá faltaría nombrar cada una de las piezas, ¿sí? Y faltaría algunos cañitos acá. Simplemente a fuerza de muestrario. Y un detalle que hicieron acá los chicos para ver cómo es la distribución, ¿sí? Acá lo que estaría fallando un poquito es la explicación, porque estas líneas, al ser de alimentación indirecta, serían con línea de trazo. Pero esto más o menos sumado, a esto lo vamos a sumar la parte de incendio, ¿sí? Esto es solamente de agua de... Pero es para que ustedes tengan una idea de qué es lo que nosotros queremos ver. Les voy a mostrar. No sé si se está... No, no se está viendo. No. Y este va a ser el modelo que nosotros le vamos a subir ahí al aula virtual y del que ustedes van a trabajar. Van a tener un subsuelo con espacios comunes, una planta baja en donde también hay servicios comunes, departamentos, van a ver las configuraciones de los departamentos, cómo está configurado, y en base a eso van a saber cuál es la sección necesaria. Y también van a ver una sección del edificio en donde está ubicado medianamente el tanque. Esto ustedes lo tienen que ajustar, ¿sí? Esto lo ajustan ustedes según su cálculo, si entra ahí, no entra ahí, si es chico, si es grande, si va más arriba, más abajo. Eso lo manejan ustedes, garantizando esos 2,5 que habíamos hablado. ¿Sí? Cómo ingresar, cuál es la altura que vamos a tener. ¿Sí? Acuérdense lo que habíamos hablado del tanque de bombeo, las dimensiones, los volúmenes. ¿Sí? Entonces, sobre esto vamos a trabajar. Este va a ser el modelo
que van a tener todos en la primera etapa, primer cuatrimestre. ¿Sí? Esta información nosotros se la vamos a dar, se la vamos a pasar en formato de CAD y en formato de PDF para los que no manejan la parte de CAD. Y la idea es que ustedes puedan comenzar a diagramar, ¿sí? En base a la teoría que les dio el arquitecto Cáceres y un poquito lo que vimos hoy, comenzar a diagramar y hacer los cálculos, ¿sí? Con las consignas y los datos que están en la consigna. Eso ya se los va a subir el aula virtual y lo van a tener ahí. Con eso vamos a arrancar. El martes, insisto, el martes a la mañana, si alguien quiere consultar algo en forma presencial, vamos a estar la arquitecta Elena Zurlo y yo en la facultad a partir de las 8:30. Y si no, el jueves a la mañana vamos a seguir desarrollando la parte práctica, vamos a ver las consultas que fueron surgiendo, porque ahora le tiramos toda la información a ustedes. Ahora ustedes la tienen que procesar. Tienen que ver a ver cómo la procesan. Y van a surgir dudas, van a surgir consultas. Entonces el jueves hacemos las consultas generales, y seguimos avanzando. Sí, todo se sube al aula. Todo nuestro medio de lugar donde va a ir toda la información va a ser el aula virtual. Después ya vamos a asignar qué grupo va a estar a cargo de cada uno de los docentes y hay necesidad de que sea un seguimiento más personalizado. Pero por ahora tratemos de ir todos juntos y ir viendo todos los parámetros y las consultas que vayan surgiendo, que van a ser comunes, digamos. Si no hay más consultas, yo creo que, Hugo. Ok, corto la grabación. Dale, gracias.